Buenas noches, Panamá. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de A Fondo con Albaez Noticias, hoy jueves 12 de marzo. Yo soy Ariel Albaez y quiero darles la más cordial bienvenida a este programa del día de hoy. Como cada semana, quiero darle paso a nuestra compañera Karen Ceballos en nuestro segmento Lo Bueno Primero, quien nos comparte esas noticias positivas que hicieron noticia esta semana. Adelante, Karen. Las buenas noticias también tienen poder, y aquí te mostramos 3 razones para seguir apostando por Panamá. Esto es, Lo Bueno Primero. Un equipo médico de la Caja de Seguro Social logró un importante avance en la Ciudad de la Salud al realizar con éxito un trasplante de riñón a un adolescente de 15 años, luego de reparar previamente el órgano de un donante fallecido mediante una técnica especializada. Gracias a este procedimiento, los médicos lograron salvar el riñón, que inicialmente no podía ser utilizado, y darle a la joven una oportunidad de vida, evitando tratamientos de hemodiálisis. El deporte motor se prepara para vivir una gran jornada con el Gran Premio Panamá, que se celebra el próximo sábado 21 de marzo en el Autódromo Panamá. El evento reunirá a decenas de pilotos nacionales e internacionales que competirán en categoría como GT Challenge de las Américas, TC Air Panamá, Super Turismo y Gran Turismo Nacional, en una jornada que combinará carreras de alto nivel, entretenimiento y música en vivo para los fanáticos del automovilismo. Se espera la participación de más de 60 pilotos y alrededor de 80 competidores en pista, en uno de los eventos automovilísticos más importantes del año en el país. El Colegio Nacional de Periodistas anunció la creación del Premio Nacional Delfia Cortés, un reconocimiento que honra el legado de la periodista Delfia Cortés y que busca destacar el trabajo de mujeres periodistas comprometidas con la defensa de los derechos y la dignidad femenina. La iniciativa busca mantener vivo el legado de Cortés y seguir impulsando un periodismo con sensibilidad social y compromiso con la comunidad. Gracias, Karen, por esas noticias tan positivas que nos impulsan como país. Bien, y ya está listo nuestro compañero Kevin Moisés Morales para compartirnos ese resumen informativo de los hechos que hicieron noticia en Panamá y el mundo esta semana. Sergio, vamos contigo. Actualidad rápida, precisa y clara. Así es la semana en 5 titulares. Bien, y seguimos porque ya está aquí nuestro primer invitado, porque ante los últimos hechos de violencia que se han registrado en el país, ponemos en contexto los desafíos que enfrenta Panamá en materia de seguridad, con Jonathan del Rosario, ex ministro de Seguridad Pública, abogado especialista en Derecho Internacional y consultor en políticas públicas en seguridad, defensa y migración. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Ariel. De verdad, y para toda la audiencia que nos está escuchando a través de las redes sociales y distintos canales. Mira, en cuanto al tema de seguridad como tal. Gracias a usted, licenciado, precisamente por acompañarnos. Y quiero iniciar justamente por ahí, porque en los últimos días hemos visto distintos hechos de violencia que han generado preocupación en la población. Desde su experiencia como exministro de Seguridad, ¿cómo evalúa el momento que estamos viviendo en materia de seguridad? Sí, lo primero es que, bueno, la delincuencia es un fenómeno multicausal y sumamente complejo. Nosotros como sociedad vemos la expresión más violenta, que es, en este caso, pues, homicidios. También vemos otros delitos de impacto, como los robos,
entre otros, ¿no? Y está también el tema de la violencia doméstica, los femicidios y demás, que cobran los titulares. Sin embargo, es bien importante saber que para prevenir y enfrentar la delincuencia hay que trabajar de manera integral. Y es sumamente importante entender que son diferentes frentes. Por una parte, tienes el frente social, donde los gobiernos están llamados a generar condiciones de bienestar para que todos los ciudadanos puedan insertarse de manera productiva en la sociedad y no tengan que ver la delincuencia como una fuente de empleo, ¿no? O de generar ingresos. Por el otro lado, tenemos también el frente de prevención, donde diferentes entidades e inclusive organizaciones de la sociedad civil están llamadas a, digamos, desarrollar programas e iniciativas para precisamente trabajar con jóvenes y personas que están en riesgo social a fin de que entiendan, digamos, que el camino de la delincuencia no conduce a nada. Entonces, es para sobre todo concientizar y mantener a la población el camino correcto. De igual manera, tú tienes, por otra parte, el frente de cumplimiento de la ley, que es donde generalmente nos enfocamos, que es el actuar de las autoridades de policía, el servicio aeronaval, el servicio de fronteras, inmigración, para hacer cumplir las leyes ante la comisión de hechos delictivos. En ese espacio específico, por supuesto, también los gobiernos, los estados están llamados a fortalecer las capacidades institucionales de la fuerza pública para poder hacer su trabajo de la manera más efectiva. Pero no son los únicos tres frentes. Ya hablamos del social, de prevención, tenemos otros dos frentes más, que es el frente de administración de justicia, donde obviamente las personas que son aprendidas van entonces a un proceso para que se deslinden las responsabilidades y poder determinar su inocencia o culpabilidad. Vemos que en el caso de Panamá también tenemos algunas deficiencias en lo que es la parte de administración de justicia. Se aprende mucha gente, pero existe también la percepción en los ciudadanos de que hay mucha impunidad, o sea, que falta certeza del castigo. Y por último, tenemos el frente de lo que es la parte penitenciaria y resocialización, donde, por supuesto, las personas que pasan por el sistema, entonces llegan a una institución donde están para cumplir su pena y también para posteriormente reinsertarse en la sociedad una vez que han cumplido su deuda, en este caso, con el sistema. Entonces, es importante entender que para poder enfrentar este fenómeno social hay que trabajar en todos esos frentes. Y adicionalmente a eso hay una parte que le corresponde a las autoridades y otra parte que también le corresponde a los ciudadanos. Entonces, en ánimo de construir, lo que estamos viendo es que se están dando casos de homicidios violentos, algunos de estos vinculados con presunto sicariato, y también con temas de narcotráfico. Esto obviamente alarma a la población y que las autoridades den a conocer cuáles son sus estrategias de seguridad para enfrentar este fenómeno en todos los frentes. Así es, y justamente allí quería preguntarle, porque estamos viendo que las cifras de homicidios en los últimos años han tenido ciertos altibajos. Podríamos decir que estamos, por decirlo así, ante un repunte real de la violencia, o estos episodios que estamos viendo tienen que ver puntualmente con el crimen organizado. Qué bueno que me lo preguntas. Mira, cuando en el periodo de gobierno 2014-2019 se logró una reducción del 20% de los homicidios. Esto equivale aproximadamente a 2.000 homicidios menos en el quinquenio anterior. Acuérdense que con cada cambio de gobierno entran nuevas autoridades. Es decir, que al final de 2019 teníamos 480 homicidios, una cifra que representaba un 20% en comparación con el quinquenio inmediatamente anterior. Sin embargo, en el periodo 2019 a 2024, la administración del expresidente Laurentino Cortizo, hubo una desmejora muy profunda del tema de seguridad. Obviamente es
como vuelvo a mencionar, esto obedece a múltiples factores. En ese periodo también sufrimos la pandemia, pero la realidad es que pasamos de 480 homicidios en 2019 a 583 homicidios en 2024. Esto es un aumento superior al 21% de los homicidios. Es decir, que lo que se había recuperado de terreno se perdió. Si vamos entonces a las cifras de la actual administración, en realidad la estadística criminal que está basada en las fuentes del Ministerio Público, realmente no ha habido un mayor aumento. El 2025 cerró con 593 homicidios en comparación con los 583 homicidios del año anterior, es decir, 10 homicidios más, que equivale a un aumento del 1.7%. Entonces, realmente tendríamos que verlo, si lo vemos desde el punto de vista estadístico, realmente no ha habido un reporte dramático o significativo de los homicidios dolosos en Panamá, ¿no? Sin embargo, cada homicidio es importante porque genera esa percepción de inseguridad y sobre todo también depende del tipo, la forma en la que se da y dónde se da. Entonces, en las últimas semanas, ciertamente hemos visto que se están dando hechos de sicariato que parecen toda la descripción, presuntamente vinculados con crimen organizado, pero se están dando a plena luz del día, en todo tipo de barrios, de todo tipo de socioeconómico. Entonces, evidentemente las autoridades actualmente deberían salir a explicar pues cuáles realmente son las estrategias y las políticas que tenemos para, digamos, erradicar y combatir y prevenir este fenómeno. Y qué bueno que lo menciona, licenciado, porque sí, a nivel, por decirlo así, regional, solemos decir de que somos uno de los países más seguros, pero de verdaderamente que cada muerte genera no solamente este dolor en la familia, sino que genera preocupación a nivel público. Y solemos hacer esas comparaciones también con países como El Salvador, que han aplicado políticas muy duras contra las pandillas. ¿Cree usted que este modelo podría aplicarse en nuestro país o nuestras realidades son completamente distintas? Mira, dos precisiones, ¿no? En la primera, cuando nos comparamos con otro país en materia de seguridad, por lo general, digamos, únicamente se usa como indicador la estadística de homicidios por cada 100.000 habitantes. En el caso de Panamá, actualmente tenemos una tasa de 13 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y eso es importante porque definitivamente pues, nos mantenemos entre los países de América Latina más seguros. Así que, pero hay que verlo, digamos, peras con peras y manzanas con manzanas. Hay muchos otros delitos que también impactan la seguridad de los ciudadanos, los robos, los hurtos, etc. Por ejemplo, cuando a una persona le rompen un vidrio en un centro comercial, etcétera. También el tema de los delitos contra la propiedad, también tenemos el tema de las estafas, otros delitos también que tienen que ver con temas con uso de medios tecnológicos, ¿no? También hoy día han proliferado. Entonces, a ver, digamos, en términos de seguridad física y de homicidio, definitivamente el caso de El Salvador es un caso pues, que cobra mucha vigencia, porque era uno de los países donde más homicidios se registraban, con las tasas de homicidios más altas de América Latina. Ellos estaban, creo que superando los 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y hoy día, obviamente, pues están entre los países más seguros. Prácticamente creo que celebraron que habían pasado cientos de días sin homicidios recientemente. Y esto se debe a que el gobierno del actual presidente Nayib Bukele ha implementado un estado de excepción que se ha ido prolongando como parte de su estrategia de combate a las pandillas criminales, conocidas allá en El Salvador como maras. Y esto entonces ha permitido pues, que el Estado, haciendo uso de un mecanismo excepcional, prive de su libertad a miles de personas, con lo cual las calles hoy día en efecto están más seguras. Hay cuestionamientos por parte de la sociedad civil, de la oposición,
de que inclusive algunos organismos internacionales que se han pronunciado respecto a violaciones, presuntas violaciones a los derechos humanos, y eso está obviamente pues en investigaciones por demostrarse. Pero lo que no podemos negar es que el modelo aplicado por el presidente Bukele, que es un modelo excepcional en reacción también a una crisis que este país estaba afrontando, en materia de seguridad, está dando resultados. En el caso de Panamá, específicamente, pienso pues que cada país es diferente, su realidad es diferente, y el caso de El Salvador es un tema que definitivamente vale la pena estudiar para poder entender qué cosas positivas se pueden traer a Panamá, obviamente haciendo un balance entre la seguridad y los derechos fundamentales de la población. Y mencionaba ahorita el tema de las maras, y a diferencia de otros países de la región, Panamá no tiene maras a gran escala, pero ¿qué tan fuerte sigue siendo el fenómeno de las pandillas en el país? Bueno, Panamá, si bien es cierto, el caso de maras como pandillas grandes, organizadas, ¿no? Al final del día es el fenómeno del crimen organizado, el crimen también se organiza y las personas se asocian para delinquir. El caso de Panamá es más que todo un fenómeno de pequeñas pandillas locales, mucho más parecido al caso de países como Brasil. Sin embargo, todas estas pandillas también tienen, digamos, alianzas estratégicas con otras organizaciones criminales fuera de Panamá, con lo cual hay que prestar mucho cuidado a el fenómeno. En el caso específico de las autoridades, nosotros contamos país con unidades especializadas y pandillas. De igual manera, pues, hay casos y se dan frecuentemente casos de desmantelamiento de pandillas criminales. Y eso es parte de la vida. Yo le puedo decir que en el periodo de gobierno en el cual yo fui parte, hizo un esfuerzo para desarticular pandillas criminales y más de 90 pandillas criminales fueron judicializadas, ¿no? Son casos que son complejos, porque obviamente el derecho penal está basado en la responsabilidad individual que tiene cada persona respecto al cumplimiento de las leyes. Entonces, cuando tú estás judicializando una pandilla, evidentemente tienes que probar una vinculación efectiva entre todas esas personas y al mismo tiempo atribuir y acreditar la comisión de un hecho delictivo en el cual todas esas personas participan. Entonces, desde el punto de vista de las garantías, ¿no? A veces el crimen organizado puede requerir leyes especiales, puede requerir algunas medidas excepcionales evidentemente Panamá también ha estado atravesando durante los últimos 10 años en la implementación de ese nuevo sistema penal acusatorio, que son el conjunto de procedimientos que aplican a los casos de naturaleza penal. Entonces, como ya lo he dicho en otras ocasiones, ya va siendo tiempo también de revisar, digamos, cuál ha sido la experiencia de Panamá y poder hacer algunos ajustes al sistema precisamente para evitar lo que es la impunidad, a combatir de manera más efectiva el crimen organizado, sin que al mismo tiempo se vulneren los derechos fundamentales, que al final del día hay que hacer un balance, ¿no? Pero en resumen, sería interesante evaluar cómo está trabajando el sistema penal acusatorio y qué cambios habría que hacerle. Obviamente esta mesa es una mesa que tendrían que participar no solamente las autoridades del órgano ejecutivo, sino también el órgano judicial, el Ministerio Público, para poder, digamos, de una manera consensuada, poder hacer algunos ajustes y ser más efectivos en el cumplimiento de las leyes y la administración de justicia. Y precisamente este tema se ve muy marcado en lugares como Colón, que históricamente ha tenido, os ha hablado de la presencia de pandillas y los conflictos territoriales. ¿Qué se necesitaría para romper esos ciclos de violencia que se registran en estas áreas? Mira, volviendo al tema de mi intervención inicial, uno de los grandes temas que tenemos nosotros por delante es que las estrategias de seguridad tienen que ser integrales, tienen que tener, obviamente, apuntar a trabajar en todas las esferas, las 5 esferas que te planteé al inicio: prevención, el tema del frente social,
el tema también de la parte de cumplimiento de la ley y administración de justicia y la parte penitenciaria. Entonces, pensar que una medida aislada, ¿no?, va a tener un impacto real, hombre, es muy difícil, es muy difícil. En el caso de Colón, tenemos que trabajar, obviamente, pues, en todos los frentes. El frente de la mejora de las condiciones económicas, la creación de empleos. Todos estos temas impactan de manera positiva o negativa la seguridad. Hoy día el desempleo está arriba del 10% y evidentemente las organizaciones criminales se nutren de la falta de oportunidades para reclutar entonces, sí hay una relación entre seguridad y economía. No necesariamente es una relación uno a uno, ¿no? Es mentira que las personas delinquen por falta de oportunidades, no todo el que delinque lo hace por falta de oportunidades, pero también es cierto que sí hay un vínculo, hay una correlación entre el desempeño de la economía y la seguridad. Sí, son algunos de esos factores, pero mencionaba ahorita el tema de la situación social y vemos que en lugares también como Colón y otras áreas del país se han dado esos episodios de irrespeto o confrontación contra las unidades policiales. ¿Por qué ocurre esto? Leía yo también algunos de sus artículos que hablaban sobre estos temas. Sí, mira, evidentemente existe, como ya lo dije antes, una corresponsabilidad de los ciudadanos en democracia, en el Estado de Derecho, para respetar tanto a nuestras autoridades como también las leyes vigentes. Entonces, y todo esto viene del hogar, viene de la familia. Tampoco se puede descansar de manera entera en el Estado para que sea el Estado, las autoridades las que eduquen a los niños que posteriormente se convertirán en jóvenes y adultos. Entonces, parte del problema que nosotros vemos como sociedad es precisamente que está relacionado con el tema de la crisis en las familias pequeñas, ¿no? Entendiendo que hay diferentes tipos de familia, no solo la familia nuclear, padre, madre, hijos, también existen diferentes formas de familia, pero al final los niños, los menores, los infantes necesitan de apoyo y entre 0 y 6 años los niños desarrollan su personalidad y también evidentemente aprenden mucho de su entorno. Entonces, antes de que ya empiecen la escolaridad formal, existen, digamos, otros factores que vienen del hogar que pueden incidir de manera positiva o negativa en la inserción de ese niño en el sistema educativo o también en su deserción. Entonces, vemos la parte de madurez biológica y vemos entonces el tema también del entorno social como factores importantes en el desarrollo de todo ciudadano. Si una persona viene de un hogar donde lamentablemente no tiene ningún tipo de patrón, ni ayuda, ni apoyo, es posible que esa persona termine abandonando el sistema educativo y posteriormente también involucrado en actividades criminales. No es uno más uno, o sea, no podemos decir que esto es un factor determinante al 100%, pero sí hay muchos estudios biológicos que demuestran que existe esa correlación. Por eso los estados deben trabajar en dar acceso a la población a la educación, a la salud y a otras condiciones sociales. Y al mismo tiempo los padres son responsables de enviar a sus hijos a la escuela, de su alimentación, de que tengan su cuadro de vacunas al día, etcétera, para que al final del día, como un equipo, podamos hacer de esos niños, esos jóvenes, después adultos, digamos, responsables, que respeten las autoridades, que cumplan las leyes y evidentemente se mantengan alejados de las pandillas y del delito. Sin embargo, vemos que a lo largo de esa cadena hay muchas cosas que están fallando en la sociedad. Entonces, cuando una persona falta el respeto a la autoridad, definitivamente ahí vemos un individuo que no está, digamos, bien calibrado. Obviamente también las autoridades por su parte tienen la responsabilidad de conducirse de manera impecable, con apego a la ley y la Constitución para darla a respetar, ¿no? Entonces, sí pueden darse casos aislados donde las autoridades lamentablemente están generando, digamos, desconfianza de la población porque no se están, digamos, conduciendo de manera adecuada. Pero en general,
sí hay una corresponsabilidad en la seguridad, que es parte de los ciudadanos, las familias, y por la otra parte el Estado y sus autoridades. Quiero profundizar allí, porque ¿qué papel deben jugar las familias, la escuela y el Estado en esta prevención del delito? Porque hemos visto esos casos donde eh, jóvenes incluso se ponen como de tú a tú contra las unidades policiales. ¿Qué ocurre allí? Sí, por una parte, definitivamente el tema del hogar, que tiene un rol preponderante en el comportamiento, en el desenvolvimiento de los niños en su entorno de clases. Y por otra parte también tienes el tema de las leyes que aplican a los menores de edad, ¿no? Porque es muy importante tener claridad respecto a que las autoridades tienen que conducirse con un máximo cuidado al momento de hacer cumplir las leyes de faltas o delitos en casos de investigaciones que involucran menores. Hay un estándar más elevado de protección y ahí es importante también que en este caso la policía de menores, lo que son las entidades del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Educación trabajen de manera coordinada para poder atender estos casos de manera efectiva, de manera multidisciplinaria y poder entender realmente cuál es el problema con ese niño. Cuando existe una persona que está, digamos, fallando en algún tema, existen, en el caso de los menores, muchas veces causales detrás de eso. Si un niño deja de asistir a la escuela de manera reiterada, ¿no? Evidentemente ahí puede haber un problema en el hogar, incluyendo problemas de violencia y demás, que las autoridades van a tener que investigar, ¿no? Pero todo esto, insisto, Ariel, esto es muy importante que entendamos que existe una corresponsabilidad y al mismo tiempo también existen leyes vigentes que las autoridades están llamadas a cumplir. Y también existen esferas de la vida privada donde las autoridades no pueden incursionar, ¿no? Porque obviamente no podemos tener un policía en cada hogar verificando pues que las normas se cumplan o no se cumplan. Realmente las autoridades están para responder, para velar por las áreas comunes, por los espacios públicos, por la seguridad de todos los ciudadanos y cuando se da un incidente o un delito de esta naturaleza, definitivamente pues hay que hacer las investigaciones. Pero no podemos saltar a conclusiones ni al mismo tiempo podemos nosotros generalizar realmente casos que sí son muy mediáticos, pero que en la práctica no son la regla, sino más bien son situaciones excepcionales y casos aislados. Y acaba de mencionar un tema muy importante, es el tema de esas leyes de menores. Y hemos escuchado algunas voces que piden, incluso creo que está en debate un proyecto que busca ampliar el tema de que se pueda juzgar mayormente a los menores como adultos. Y asimismo, recientemente hemos visto un debate sobre penalizar el uso de máscaras en protestas. ¿Qué opinión le merece? Mira, primero, el debate sobre la edad de responsabilidad penal, que es una pregunta que como sociedad tenemos que hacernos. ¿A qué edad una persona suficientemente responsable ante la ley para poder, digamos, cumplir una pena, ¿no? Y ser juzgado como adulto? Entonces, ese es un tema que definitivamente ha sido debatido en nuestra sociedad y vale la pena también acudir al derecho comparado, acudir también a estudiar cómo ha sido digamos, la experiencia de otras naciones que han pasado por ese tema para, digamos, nosotros calibrar nuestro sistema, ¿no? Entonces, es importante. Yo soy de la opinión que no es solamente castigar, sino que también el Estado tiene muchas otras cosas que corregir. Por ejemplo, la manera en la que estos menores que cometen delitos pasan a un sistema, digamos, penitenciario, a un sistema de reclusión que tiene que, de alguna manera, también acompañar ese proceso. No es solamente pues, echar a la persona en una celda y botar la llave, sino que evidentemente pues, tiene que también fortalecerse. No se puede ver solamente como el tema de la pena, sino que hay que ver, digamos, todas las fases, los eslabones de la cadena, para que entonces como país
tomemos las medidas adecuadas. Obviamente todas estas medidas requieren también recursos, ¿no? Y es bien importante también que se hagan los ajustes presupuestarios, no solamente para aprobar leyes, sino también para que las entidades las puedan hacer cumplir. Eso respecto al tema de los menores. Y respecto al tema de las mascarillas, lo que definitivamente tenemos que entender es que Panamá forma parte de tratados internacionales en materia de derechos humanos que nos obligan a, digamos, cumplir con determinados estándares. En el caso específico de las restricciones que se están discutiendo, vemos que entran dos derechos fundamentales en juego. Por una parte, la protesta pacífica, ¿no?, que está contemplada en nuestra Constitución, y por el otro lado tenemos el tema también del derecho a la libertad de expresión, ¿no? Porque cuando yo me visto, cuando yo me converso, cuando yo de alguna manera me expreso, estoy ejerciendo mi derecho a la libre expresión. Entonces, es importante que estas cosas se pongan en una balanza. ¿Y qué dice el derecho internacional aplicable? Bueno, dice que cuando tú tienes restricciones a los derechos fundamentales, tienes que cumplir con 3 criterios. No que no se pueden regular, pero al momento de regularlo tienes que hacerlo con 3 criterios. El primero es la legalidad. Definitivamente no puede ser por vía de decreto. Estas cosas vienen de la época de la dictadura militar. Y, por ejemplo, todavía tenemos decretos a poner toque de queda. Es decir, una restricción al derecho de libre circulación, cuando los estándares internacionales dicen que esto se tiene que hacer mediante una ley, mediante decretos, ¿no? Y en todo caso existen procesos para que esto vaya a un debate, ¿no? Por el otro lado, tiene que hacer también cumpliendo con un principio de legitimidad. Es decir, tienen que buscar un fin legítimo y finalmente tiene que haber una necesidad y proporcionalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Obviamente, dependiendo del lado en el que uno se encuentra, ya sea sociedad civil o autoridades de gobierno, pues tú puedes esbozar argumentos en torno a que están cumpliendo o no estos requisitos. Pero hay una realidad, y es que ya los organismos internacionales se han pronunciado en el sentido de señalar que el anonimato puede ser parte fundamental del derecho a la protesta, porque existe la posibilidad de que las autoridades del Estado utilicen precisamente los rostros de las personas para aplicar represalias, para de alguna manera tratar de amordazar la libre expresión de los ciudadanos. Y adicionalmente a esto, hoy estamos viendo momentos donde la inteligencia artificial también permite que uno manipule videos y fotos. Entonces, hay que entender que el Estado está en todo su derecho de reglamentar el derecho a la protesta. Y qué bueno que lo están haciendo a través de una ley que tiene que ir a una discusión en la Asamblea. Entiendo que ahora ha habido unos problemas con el proyecto de ley, y ese proyecto de ley tienen que hacerle unos ajustes de forma, pero igual va a regresar a la Asamblea. Pero por el otro lado tiene que haber la legitimidad, la necesidad y la proporcionalidad. En el derecho comparado, las restricciones al derecho a la protesta están muy vinculadas y focalizadas en el tema de los delitos, en el tema de la violencia. No son prohibiciones generales de que porque el solo hecho de que alguien se pone una máscara ya de una vez aprendido y va a purgar cárcel. Entonces, yo pensaría que acá hay que reglamentar esto con mucho cuidado, porque además, hoy día Panamá podríamos decir que vivimos una democracia plena, pero cuando yo crecí no era así. Entonces, las democracias hay que cuidarlas, y hay que entender pues, que lo que hoy estamos viendo en Panamá no necesariamente es lo que puede ocurrir en un determinado momento de la historia. Hoy escuchaba a un periodista en la radio indicando que en su país él había protestado con máscaras, que allá el gobierno utilizaba los videos de la protesta para después encarcelar a los manifestantes. Entonces, manifestantes pacíficos. O sea, aquí en ningún momento estamos nosotros hablando del tema de violencia.
tema del uso de máscara para cometer delitos. Es cierto que hay personas que se aprovechan de una manifestación, pero también es cierto que el derecho a la protesta, el derecho a la libre expresión tiene que respetarse y que hay que pensar no solamente en el contexto de hoy, sino que hay que pensar a largo plazo, porque las leyes deben ser generales. Las leyes no se hacen pensando en una determinada persona. Entonces, en conclusión, el artículo que yo redacté es un artículo sobre todo académico, donde yo planteo cuáles son los pasos que deberían seguir y cuáles son los cuidados que debemos tomar al momento de regular o restringir el derecho a la protesta, o en este caso el derecho a usar máscaras en el marco de una protesta pacífica, sin menoscabar el derecho a la protesta ni el derecho a la libertad de expresión. Pero ¿dónde encontrar ese equilibrio entre garantizar el derecho a la protesta y evitar también que las manifestaciones se conviertan en escenarios violentos? Porque es cierto, hay personas que se infiltran. Sí, bueno, y también es cierto que hoy día tenemos medios tecnológicos para poder identificar a las personas. Entonces, si, por ejemplo, a ver, ¿a qué me refiero? Si las medidas que se van a tomar son focalizadas en personas que abusan de una manifestación pacífica, utilizando máscaras para cometer un delito, y se van a aplicar penas ejemplares a esas personas, yo estaría totalmente de acuerdo. Pero si las medidas se abarcan de manera general a cualquier persona que de repente se ponga una máscara o algo, o se cubra el rostro para cubrirse, digamos, de unos gases lacrimógenos o de algún tipo, digamos, de cuestión que son parte también del ejercicio de la protesta pacífica, y es una medida general, no focalizada, entonces yo pensaría que eso no pasa el test de la constitucionalidad y tampoco pasa el test de lo que los organismos internacionales y los tratados de los cuales Panamá forma parte exigen, ¿no? Entonces ahí es donde hay que trazar. Por ejemplo, el Código Penal establece agravantes para determinadas conductas, ¿ok? Si una conducta, por ejemplo, no es lo mismo un robo que un robo a mano armada. Entonces, evidentemente sí, ya tenemos, o sea, en el derecho, ejemplos de cómo tú regulas una condición, evidentemente se convierte en un agravante cuando tú, digamos, reúnes determinadas condiciones o circunstancias. Lo mismo también, los delitos se agravan cuando se cometen en perjuicio menor. Entonces, yo me inclinaría a recomendarle a las autoridades que le pongamos mano dura a todo delito que se cometa en el marco de una protesta pacífica haciendo uso de una máscara, pero no en penalizar a las personas solo por cubrirse el rostro. Sí, porque escuchaba yo ayer al diputado Pérez Barboni hablar sobre que él ha participado de estas misiones internacionales, y hay lugares que incluso te sancionan o te pueden incluso despedir por participar en alguna protesta. Incluso algunos compañeros periodistas, la preocupación por utilizar alguna máscara para cubrirse de gases lacrimógenos. Entonces allí hay que tener cuidado. Bueno, y Panamá vivió una dictadura en la que a las personas las encarcelaban por el solo hecho de manifestar. Inclusive hay informes de la Comisión de la Verdad de personas que fueron desaparecidas forzadamente en Panamá y en América Latina. Entonces, nosotros, o sea, yo personalmente, que me he especializado en el tema de derechos humanos, pues creo que el tema es delicado, que la preocupación del Estado es genuina en garantizar el orden público y que se justifica una regulación. Ahora bien, el tema es cómo se regula y qué tan focalizada o generalizada es esa reglamentación. Para que realmente afinemos el lápiz, nos enfocamos en las personas que realmente están utilizando máscaras para delinquir o para cometer hechos violentos que atentan contra la vida, inclusive la seguridad y el orden público. Y no generalmente en personas que por sus razones, ya sea personales, para evitar represalias, etcétera. Y en este debate no debemos perder lo que mencionaba hace un momento, que hoy en día existen formas de alterar videos, imágenes,
para, evidentemente, incriminar y, en este caso, simular hechos delictivos. Entonces, ese es un poder muy grande. Y yo no estoy diciendo que el Estado lo va a hacer, ni que las autoridades del actual gobierno se van a prestar para eso. Pero ese es el gobierno de Panamá de hoy en democracia. Yo no sé qué tipo de gobierno podríamos tener mañana. Recuerda que los derechos humanos y fundamentales se hicieron para proteger a los individuos, a los ciudadanos, a los periodistas, del poder del Estado, que a lo largo de la historia es responsable de cometer todas las atrocidades ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso y lo digo, mucha responsabilidad para construir, no para criticar al actual gobierno ni a los gobiernos, ni a las figuras políticas que están defendiendo a favor o en contra de esta propuesta. Así es. Y por otro lado, tenemos también que se ha discutido el proyecto de ley que penaliza el exhibicionismo con penas de prisión. ¿Qué más necesita este proyecto para que estas normas funcionen? Sí. Volvemos al inicio. Con pasar leyes, con decretar cosas, no significa que las cosas van a cambiar, ¿no? En el caso del exhibicionismo, hay muchas otras cosas que hay que tomar en cuenta. Lo primero, todo lo que es la sensibilización y la información, la divulgación a los ciudadanos, para que conozcan cuáles son sus derechos y realmente conozcan los alcances de esta nueva norma. Por otra parte, tienes el tema también de los servidores públicos, que son los que tienen que atender las denuncias, ¿no? En el caso de los delitos contra el pudor y la libertad sexual, a veces los servidores públicos, por esa falta de capacitación, terminan revictimizando a las personas que sufren estos delitos, porque no tienen el cuidado, el manejo. O sea, recuerda que las personas que son víctimas de delitos sexuales tienen ya una afectación también en la parte psicológica. Entonces, es muy importante pensar no solamente en el tema de la pena, sino también en los demás eslabones de la cadena. Yo estoy totalmente a favor en este tema de que teníamos que hacer algo. Y también es importante, pero que no se quede solamente en la ley, sino que también se acompañe de las otras medidas de información, divulgación, capacitación, para que estas leyes efectivamente protejan a nuestros niños. Y al mismo tiempo también tenemos una situación en los albergues del Estado, donde los menores que están bajo tutela del Estado presuntamente están sufriendo abusos. Y este es otro tema también que es importante también entender qué es lo que está pasando y no es solamente enfocarnos en el exhibicionista, sino también en todo el sistema de protección y tutela de nuestros menores. Y ya para ir concluyendo, desde su experiencia también como especialista en Derecho Internacional, sus consideraciones sobre la participación de Panamá en la reunión Escudo de las Américas. ¿Realmente hubo o no una firma de un acuerdo? Porque ahora se ha dicho que Panamá no firmó, y también acerca de la aspiración de ingresar al programa de extensión de visas de Estados Unidos. Mira, respecto al tema de las visas, voy a empezar por lo más sencillo, ¿no? El tema de las visas realmente es muy positivo para Panamá. Nosotros estamos en proceso de acreditarnos como uno de los pocos países que tienen, digamos, ese beneficio que favorece el comercio, la movilidad y también las relaciones políticas y de cooperación entre los pueblos. El Visa Waiver Program, que es conocido así, es básicamente una excepción de la necesidad de tramitar una visa americana para poder ingresar a los Estados Unidos. Eso es positivo, y los países de Europa ya se manejan así. También Chile es uno de los países latinoamericanos que tiene Visa Waiver y básicamente es un proceso más ágil, electrónico, que permite que los ciudadanos puedan tramitar ese permiso. No es sino que básicamente es más liviano en cuanto al tema de la burocracia, no requiere una entrevista y obviamente, pues, digamos, en el caso de Panamá, pensamos, pues yo también como ciudadano panameño, no tengo ningún cargo, pero sí pienso que Panamá es un país que por nuestra relación histórica con los Estados Unidos y también el caso de que nuestro país no es un país conocido por
exportar migrantes, sino que tenemos unos estándares de bienestar, empleo, nuestra economía, la parte social y demás. Yo creo que tenemos todo para poder lograr, digamos, este beneficio para Panamá y para los ciudadanos panameños. Así que bien por eso. Entiendo que esto lleva un proceso de negociaciones y que no es automático, así que, pero ya está caminando y me parece muy positivo. Y el segundo tema, respecto a la cumbre Escudo de las Américas, en la que recién acabamos de participar, es un evento internacional que tuvo dos fases, una reunión de ministros de Seguridad y Defensa y fue después seguida de un encuentro de presidentes, donde 12 presidentes de América Latina y el Caribe fueron convocados por el gobierno de Estados Unidos para acordar, digamos, una especie de cooperación en contra del crimen organizado, la migración ilegal y también la interferencia de otras potencias de otras regiones del mundo. Entonces Panamá fue invitado a participar y en efecto participó. Y esto tiene connotaciones que pueden ser ventajosas, pero también tiene algunos riesgos para Panamá. Y precisamente en el tema de las ventajas, hombre, magnífico que Panamá, no por su tamaño, ni porque tenemos ejército, ni porque somos una potencia en el tema militar, sino que por nuestro valor estratégico fuimos convocados a participar. Así que positivo. Positivo también que se reafirma nuestra posición como hub en la parte del comercio, la conectividad con nuestros puertos, aeropuertos y al servicio del comercio. Y que obviamente el compromiso de mantener nuestro país seguro también, eso es positivo, y que también de este compromiso se puedan derivar una mejor cooperación y también el intercambio de información de inteligencia y seguridad que ya tenemos con Estados Unidos y ampliado a otros países también amigos. Todo eso positivo. Pero tenemos que recordar que nosotros somos un país que nos nutrimos de la paz y del comercio mundial. Y evidentemente nosotros también tenemos que tener cuidado de no estar, digamos, percibidos como un país alineado ideológicamente con determinados bloques en detrimento de nuestros intereses nacionales, de hacer negocios, de diversificar nuestra economía y de dialogar con todas las naciones del mundo. O sea, hay que tener un poquito de cuidado en ese aspecto. De igual manera, no podemos darle la espalda a que la participación en una coalición en estos momentos también tiene algunos riesgos para nuestra seguridad, neutralidad, tomando en cuenta pues que los Estados Unidos están participando en un conflicto en el Medio Oriente. Y las declaraciones políticas y demás en este momento ponen los ojos del mundo sobre los países que forman parte de esa coalición. Entonces, esto es un tema que hay que manejar con mucho cuidado. No es un tema que tampoco debe alarmar a la población, ni mucho menos, pero es un tema que hay que tener cuidado, ¿no? Y por el otro lado también tenemos el tema de que nosotros no podemos tampoco obviar que existe un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China, y Panamá tiene importantes relaciones comerciales con ambos. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera muy estratégica, digamos, desarrollar nuestras relaciones, que es lo mejor interés para Panamá con ambos países, sin que necesariamente tomemos parte con un lado, ¿no? Entonces, básicamente yo creo, en resumen, que positivo que Panamá participe en este foro, como también participó hace un año en la reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños con China. Hay que participar en todos los foros donde nos invitan, pero hay que estar muy alertas también de no ser, digamos, empujados a adoptar o presionados para adoptar posiciones que comprometan nuestros intereses nacionales, nuestra seguridad y nuestra neutralidad. Pero ¿hubo o no hubo firma de un acuerdo? Porque esa es la problemática que ha habido. Hoy casualmente escuché al ministro de Seguridad hablando sobre este tema, a quien respeto muchísimo. Colaboramos juntos cuando yo fui ministro. Él en ese momento fue director del Servicio de Fronteras. Y el ministro Ábrego aclaraba que lo que en su momento se suscribió fue una declaración de principios que no tiene ningún tipo de
digamos, de compromiso, más allá de una declaración política. Y esto es importante porque en el derecho internacional existen instrumentos internacionales vinculantes e instrumentos no vinculantes. Entonces, las declaraciones, los comunicados con firma o sin firma, no tienen realmente un carácter obligatorio para la parte. Para que un instrumento internacional pueda generar obligaciones, debe pasar por un proceso de firma y posteriormente por un proceso de ratificación a través de los órganos legislativos de los países, ¿no? Entonces, es en ese momento, cuando son ratificados, que empiezan a generar obligaciones entre las partes. Así que yo no me preocuparía sobre si hubo firma o no hubo firma, pero si es un instrumento internacional que apunta a ser vinculante para ambos países, definitivamente debería entonces después ser ratificado por nuestra Asamblea. Si no, lo que es una declaración de principios, una declaración política, en donde lo que se está reafirmando es el compromiso de Panamá con la lucha contra el crimen organizado y otros temas que son parte de esa agenda de intereses comunes con Estados Unidos y los otros 11 países que, 10 países que participaron también en la... Y ahora sí, para concluir, licenciado, ¿cuáles deberían ser las tres prioridades más urgentes en materia de seguridad pública actualmente? Bueno, lo primero sería desarrollar una estrategia de seguridad con un enfoque. Esa estrategia debe contener los 5 ejes que ya planteé anteriormente y sobre todo también alinear las prioridades del presupuesto con las necesidades que tienen nuestras fuerzas en materia de equipamiento, herramientas y sobre todo tecnología. Definitivamente las organizaciones criminales se están equipando y ya usan tecnologías de punta y nosotros a través de los estados, y digo nosotros, en la comunidad internacional, cada país tiene muchas dificultades en la parte burocrática, en la parte presupuestaria, que hacen que el estado sea muy lento. Yo aplaudo y celebro que este año el gobierno, el actual gobierno, haya anunciado la adquisición de vehículos, patrullas, motos, pick-ups y demás para la fuerza pública, porque ese es parte importante de lo que es el fortalecimiento de nuestras capacidades, ¿no? Si la policía, el SENAN, el SENAPRON no tienen sus patrullas, sus lanchas, sus motos, hombre, no tienen la capacidad de poder movilizarse, patrullar, garantizar la presencia policial, ni tampoco la respuesta efectiva cuando se cometen delitos. Entonces, eso es muy positivo. Pero no podemos quedarnos allí. Hay que seguir invirtiendo en las necesidades de la fuerza pública y también en algunas herramientas tecnológicas que van a permitir perseguir el delito de una manera más efectiva y poder documentar mejor las investigaciones para que esto se traduzca en condenas. De nada sirve aprender personas para que después salgan por la otra puerta porque el caso estaba flojo. Entonces, hoy día tecnologías de punta para poder, digamos, investigar, para poder obtener inteligencia que después se puede convertir en información judicializable y poder trabajar de manera coordinada con el Ministerio Público para así entonces llevar a buen recaudo a quienes cometen delitos. Quiero agradecer a Jonathan del Rosario, exministro de Seguridad Pública, abogado especialista en Derecho Internacional y consultor en políticas públicas de seguridad, defensa y migración, por esta docencia y sus consideraciones respecto a este tema. Muchas gracias, Ariel. Bendiciones para ti y para todos los que nos escuchan a través de medio. Gracias por acompañarnos. Bien, y seguimos hablando de seguridad porque la delincuencia juvenil sigue siendo uno de los grandes desafíos en esta materia. Para hablar sobre los retos actuales y programas de prevención para alejar a los jóvenes de la violencia y el delito, nos acompaña Aspira Valdés. Ella es directora nacional para la prevención de la delincuencia juvenil del Ministerio de Gobierno. Bienvenida. Gracias, Ariel. La verdad, gusto saludarte a tu audiencia. La verdad es que desde la Dirección Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil estamos haciendo un trabajo arduo. En el
25 lo cerramos con una atención de más de 28.000 jóvenes de las 10 provincias. Logramos hacer ese viaje a nivel nacional. Quiero iniciar justamente por allí, Astira, porque Panamá ha registrado en los últimos años casos preocupantes de jóvenes vinculados a hechos delictivos. ¿Qué tan grave es hoy el problema de la delincuencia juvenil en el país? Es grave, es grande. Creo que para poder tener una solución debemos empezar por reconocer que tenemos un problema. Antes hablamos de delincuencia en lugares específicos de la ciudad capital y lastimosamente al día de hoy tenemos una creciente delincuencia juvenil en lugares como Veraguas, Coclé. Bueno, sabemos que Colón siempre ha sido un punto álgido, pero tenemos diferentes comunidades que al día de hoy tenemos contactos con sus representantes, con sus alcaldes, donde nos piden ayuda y asistencia para poder buscar alguna forma de que los jóvenes tengan otras opciones y que no sea la delincuencia una de ellas. Y desde la DIPRED han logrado poder identificar cuáles son esos factores que están incidiendo o empujando a algunos jóvenes hacia la violencia o las pandillas. Mira, aparte de todo, es que tenemos muchas familias disfuncionales. Tenemos niños que lastimosamente son educados por sus abuelos, por sus tíos, por una mamá o por un papá. Su papá está en la cárcel, su mamá probablemente también. Entonces, el problema radica en la constitución de la familia como tal. Ya quizás a veces uno hace estos comentarios y la gente dirá, pero es que eso era en tus tiempos. Antes un vecino te podía llamar la atención para tratar de que tú no fueras por un lado indebido. Hoy en día un vecino no se atreve a llamarle la atención a un chico porque va a tener problemas con sus padres. Tenemos niños que pasan demasiado tiempo en ocio, niños que han dejado la escuela y el día de hoy ya no tienen más nada que hacer. Entonces, ¿quién los refugia? Los refugian las bandas que dominan las calles, que controlan los perímetros de donde ellos viven. Entonces ahí es donde nosotros entramos de mano de las, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con las juntas comunales, porque ese es ese primer brazo ejecutor que está cerquita de las comunidades y la verdad yo te digo que, por ejemplo, un caso exitoso que hemos manejado desde que llegamos aquí a DIPRED es la alianza que hemos construido con, por ejemplo, el representante de Pedregal en Chiriquí, un hombre que está pendiente de su juventud. Él está siempre trabajando en cosas para que sus chicos estén ocupados y no estén a disposición de las bandas del área. La verdad es que siempre nos llama y me dice, oye, mira, tengo problemas con estos muchachos. Y nosotros le decimos, bueno, tenemos un campamento en Veragua. Me dice, no te preocupes, yo te los llevo allá. O sea, esa es la calidad de funcionario que necesitamos para hacer ese cambio en nuestra juventud. Necesitamos, porque algo pasa, nosotros tenemos mucha voluntad de hacer cosas en pro de la juventud, pero DIPRED funciona desde Ciudad de Panamá. Nosotros no tenemos oficinas regionales, nosotros nos apoyamos en las gobernaciones y en las juntas locales. Adicional a eso, bueno, logramos poner en marcha nuestra única oficina adicional a la de Panamá, que es la de Colón, en Alto de los Lagos, donde atendemos esa comunidad en específico. Y bueno, el objetivo es, al fin del gobierno, lograr tener más oficinas de DIPRED a nivel nacional, pero eso conlleva una inversión en infraestructura, personal, y es lo que nosotros estamos buscando poco a poco. Y mientras eso sucede, no nos quedamos solo diciendo que, bueno, que no tenemos oficinas en el resto del país, sino que nos apoyamos en todos esos representantes que quieren darle a sus comunidades algo mejor. Te puedo hablar un poquito. Y has mencionado un tema bastante importante, y es esa desintegración familiar, porque muchas veces hablamos no solamente de esto, sino que el tema de la pobreza y la falta de oportunidades. ¿Qué peso tiene realmente estos factores en la delincuencia juvenil? Tiene mucho, la incidencia parte por ahí, porque por ejemplo, un chico de 12, 15 años, y te estoy poniendo edades altas, que vive con su mamá o su abuelita, tiene 3 hermanitas, quiere ser el sustento de su casa y es ahí donde nace esas oportunidades
negativas donde el chico ve la oportunidad de llevar dinero a su casa, que no lo va a hacer si va a estudiar. Entonces, parte mucho del problema de que tenemos a niños queriendo asumir roles que no le corresponden. Y obviamente también tenemos hogares donde, por ejemplo, sí, la abuelita les da donde vivir, pero la abuelita la pensión no le alcanza para cubrir todas sus necesidades. Hay abuelitas que hacen un esfuerzo, hay otras que definitivamente te dicen, tengo un techo, pero no te puedo poner orden. Entonces ahí el problema va en crecimiento, y nosotros lo que buscamos es buscar alternativas, por ejemplo, con chicos de ese punto, donde tenemos niños de 15, 16, 17 años que ya, yo les llamo que eso es un hombre en potencia, porque ya él ha asumido roles que no le corresponden y ha dejado su niñez aparte. Nosotros los ponemos en contacto con instituciones, por ejemplo, como el INADE, para que aprendan un oficio y puedan entonces buscar de manera responsable un dinero, y que no sea por parte de la delincuencia, ni las bandas, ni la venta organizada de sustancias ilícitas. Entonces, es más o menos los proyectos que nosotros manejamos. Parte de lo que hacemos en DIPRED es poner a disposición todos los beneficios del Estado en pro de la juventud, porque nosotros trabajamos de la mano con instituciones como INADE, SINAPRO, bomberos, la caja de ahorro, mi ambiente, buscando que los chicos vean que ellos pueden ser esos líderes positivos dentro de su comunidad. Regreso, por ejemplo, a Pedregal, que siempre es como ese lugar que nos encanta, porque hemos visto que nuestro trabajo da frutos positivos. Por ejemplo, nosotros atendimos 300 niños en un campamento en Chiriquí, y, por ejemplo, 25 de ellos, luego de nuestro campamento, se inscribieron en la brigada de SINAPRO como voluntarios. Eso te dice que el trabajo que estamos haciendo tiene un impacto positivo. Hoy en día, hace un mes, estuvimos de nuevo en Chiriquí, en el campamento de este año, y tenemos el caso, por ejemplo, de un chico que antes fue campista, llegó, se portaba mal, no hacía caso, y en esta edición del campamento, él era un monitor. Él ayudaba a los niños nuevos, los guiaba, porque les damos seguimiento. Nosotros no hacemos eventos, Ariel, donde vamos un día, nos tomamos la foto y publicamos. No, nuestros proyectos son de seguimiento, porque yo le hablo a la ciudadanía con bases reales, con números reales, no números inflados. No me interesa inflar números, me interesa que la comunidad a la que le lleguemos tengamos esas historias de éxito de niños que antes no iban a la escuela y hoy en día le hemos logrado conseguir que regresen a la escuela, algunos por módulo, otros a la nocturna, pero hemos tenido esos casos de éxito. Y tú dirás, bueno, pero es que 28,000 niños a nivel nacional es muy poco para la incidencia de delincuencia que tenemos. Yo digo, porque estos son 28 niños reales, no son, yo te puedo decir que atendí 100,000, pero ¿a quién estoy engañando? Yo Claro. tengo 28,000 niños censados, con un seguimiento. Y en esa línea, Cira, preguntarte cuáles son entonces estos programas que impulsa la DIPRED y en qué áreas del país se concentran. La verdad es que tratamos de darle seguimiento a todo el país. Y te iba a comentar, nuestro proyecto estrella es nuestro campamento Elige tu Vida, donde nosotros seleccionamos niños. Nosotros tenemos proyectos que hacemos semanales en las comunidades. Y eso sirve como un scout para ver esos niños que necesitan ese seguimiento adicional. Esos niños que nosotros seleccionamos de las comunidades, que le pedimos a la policía, a la policía de unidad comunitaria, a los representantes, le decimos, mira, ustedes están en el área, díganos cuáles son los niños que ustedes ven que tienen más problemas. Nosotros seleccionamos a esos niños y los llevamos a un campamento por 4 días en el interior de la República. Normalmente usamos los dormitorios del INADE en lugares como el Bongo de Veragua o en Guararé, donde ellos tienen una especie y nos prestan el lugar para atender a los chicos. Son 4 noches, son 3 noches y 4 días, donde esos niños están 24 horas con nosotros, no tienen acceso a tecnología, vuelven a ser niños nuevamente. El día empieza a las 5 de la mañana
con ejercicio físico. Lo primero que esos muchachos hacen apenas se salen de su cama es arreglar su cama. O sea, la disciplina es parte conceptual del proyecto. Si no hay disciplina, no existe el campamento. Ellos trabajan por patrullas, entonces mezclamos niños. Por ejemplo, nosotros hemos llevado niños de Chiriquí, Bocas, Colón, Panamá Centro, el mismo Veragua, entonces los mezclamos y ya entonces ellos aprenden de culturas distintas, porque el niño de Colón se porta muy distinto al de Veragua, el de Veragua se porta muy distinto al de Chiriquí. Entonces hacemos esa mezcla, no dejamos de que estos son de Veragua, estos son de Chiriquí, hacemos un cóctel de provincia y trabajamos por patrullas. A la final hacemos una gran competencia, pero donde hay disciplina ante todo, trabajo en equipo, amor propio, porque el equipo está formado por trabajadores sociales, psicólogos, profesores, metodólogos. O sea, hemos tratado de incluir en nuestra planilla un personal profesional para hacer un trabajo de calidad en pro de la juventud. Y te me adelantaste un poco a mi siguiente pregunta porque justamente iba a preguntarte sobre eso, porque sin lugar a dudas uno de los programas más conocidos y de mayor impacto es Elige tu Vida Bootcamp. Y quiero profundizar un poco más en ese programa, que nos expliques más cómo funciona y el impacto que ha tenido en las comunidades. Bueno, antes de contarte un poco más, te voy a extender la invitación para que vayas un día y te unas al equipo y hagas una inmersión, porque Claro, lo bonito de ese proyecto es ver cómo arranca y cómo finalizan los días y ver la evolución de esos chicos, porque quizás a veces uno en el tiempo, en redes sociales y en los medios de comunicación, uno no tiene como el tiempo de darle esos detalles de lo que nosotros vivimos en el campamento. La verdad es que es impresionante, por ejemplo, cuando los chicos se bajan del bus, los chicos no saben a qué van. Y tú los reúnes y le das las instrucciones, ¿ustedes saben a lo que ustedes vienen? Y ellos dicen que no. ¿Se quieren regresar para su casa? Sí. Esa es la primera respuesta que te dan. Y ellos no quieren estar ahí. Ellos pasan un proceso, digamos que de limpieza de redes sociales. O sea, no tienen contacto con la tecnología esos días que están con nosotros, pero nuestro equipo tiene un chat con sus papás y le mandamos fotos, videos de cómo va la evolución para que ellos también estén tranquilos de que sus niños están en buen cuidado. Y ellos hacen trabajo durante todo el día y, por ejemplo, hacemos rotaciones. Entonces, por ejemplo, parte del proyecto que busca que el niño saque ese liderazgo que tiene dentro y que lo explote. Entonces lo llevamos a situaciones con SINAPRO. SINAPRO le enseña primeros auxilios, cómo se hace un rescate de una persona que tiene una herida, cómo se tapa una herida, o sea, le enseña cosas valiosas. Luego de eso puede pasar a los bomberos, donde los bomberos le enseñan cómo se extingue un incendio en su casa, cómo pueden ser líderes en una situación importante. Luego aprenden educación financiera con los amigos de la caja de ahorro, que es algo tan importante porque a veces el niño recibe 50 centavos, pero no sabe qué hacer con esos 50 centavos, ni cuánto cuesta el agua que botamos, la luz que no apagamos, y todo eso se lo explican los amigos de la caja de ahorro, por ejemplo. Mi ambiente les enseña también cómo cuidar el medio ambiente. Mira, sumamos a los amigos de la autoridad de aseo, por ejemplo, que les enseñan las 3 R's y les enseñan a hacer cosas hermosas con todas las latas, con todo el plástico que pueden tener en sus comunidades, cómo pueden generar un emprendimiento con ese tipo de actitudes que logran evolucionar. Igual el INADE, el curso más gustado de los niños, por ejemplo, es el de hacer piñatas, la confección de piñatas. Le enseñan a los niños a hacer piñatas y les explican cuánto te puede costar hacer una piñata y cuánto la puedes vender. O sea, les damos un curso, digamos, en tiempo récord de cosas que ellos posteriormente pueden ir a buscar la segunda parte para generar en sus comunidades. Y además de eso, todo el trabajo que se hace social, psicológico con ellos, donde, o sea, tenemos también casos que te parten el alma, o sea, niños que han sido abusados por sus propios familiares. Pero yo tengo, por ejemplo, un caso que a mí me impactó muchísimo el año pasado cuando hicimos pádel, porque tuvimos una compañía que nos prestó las canchas de pádel para llevar a los niños a que conocieran un nuevo deporte.
Y había una niña, en el grupo que llevaron, había una niña que no quería jugar. Y tenía las camisas hasta acá arriba, hasta las muñecas. Pero ella se acercó a alguien de mi equipo y como que generó una buena vibra con la chica y empezó a conversar. Bueno, resulta que esa niña se había intentado quitar la vida. Esa niña se agarró y se cortó todas las venas porque su mamá le dijo que no la quería, que ella no la había querido tener, que ella no servía. Entonces esa niña pasó un proceso psicológico donde se le enseñó lo importante que ella era valiosa, que esas palabras su mamá en ese momento lo dijo por ira, por muchas cosas y que eso no era su realidad. Y la verdad es que logramos ver una evolución de la chica. Ella te contaba su situación, pero te decía, no, yo entiendo que yo sí valgo, o sea, ya un trabajo que se ha ido haciendo, pero también te puedo contar cosas, porque no todo es bonito. Nosotros tuvimos un chico que le dimos mucho seguimiento, pero a la final en la banda lo atrajo más que las cosas positivas que nosotros les enseñamos y se le escapó a su mamá, se nos escapó a nosotros, o sea, y tú dices, ¿qué más puedo hacer por este chico si ya yo le enseñé todas las bondades que tiene este mundo y que la delincuencia no es una de ellas? Pero a veces es difícil sacar a los niños de que ese es el mundo que los va a salvar. Así es. Y has mencionado distintos puntos muy importantes, pero quiero iniciar con el tema del INADE. Cuéntame un poco más sobre esos programas de capacitación laboral a los jóvenes y qué tan importante es ofrecer el tema de la formación y el empleo como herramienta para prevenir el delito. Claro, porque cuando tú, primero, lo que debemos saber es que el INADE puede capacitar a jóvenes mayores de 16 años si tienen un permiso de sus padres autorizado por el Mitrade. Esa es la primera parte. Entonces, cuando el INADE participa en nuestros eventos, es como si tú fueras a una exhibición. Ellos muestran lo que pueden enseñarte y posteriormente nosotros lo que hacemos es decirle a ese chico, mira, si esto te gustó, dile a tu papá que te saque el permiso o a la persona que sea su responsable. Te saque el permiso para que vayas al curso al INADE y tomes el curso completo y mira, esto te puede generar estos beneficios, puedes aprender esto en tu casa. Es más, hay niñas que, por ejemplo, son buenísimas en ceja y pestañas. Entonces lo saben de manera empírica porque vieron un video, pero mira, tú necesitas el título. Entonces, mira, nosotros vamos a abrir, posteriormente, vamos a abrir un curso en la Junta Comunal tal. Inscríbete, te llevamos, los ayudamos, o sea, busca el certificado de tu mamá con el Mitradel. Le damos esa guía para que lo que hacían de manera empírica lo hagan profesional y decirle, mira, la vestimenta es importante, la forma en cómo tú hablas, cómo tú atiendes a tu cliente puede hacer la diferencia entre tener uno o más clientes. Entonces, la verdad es que tratamos de incluir mucho al INADE, sobre todo cuando tratamos a niños de 15 para arriba, para darles esas opciones. Claro. Pero ¿cómo trabaja la DIPRED para intervenir antes de que esos jóvenes entren en estructuras criminales? Porque mencionas hace un momento el tema del caso del joven que se les escapó, teniendo en cuenta que en algunos barrios existe esa presencia de, de pandillas que captan menores. ¿Cómo es ese Un, trabajo? un aliado importante es la policía comunitaria, porque ellos ya tienen, digamos, un barrido en la comunidad y ellos saben qué niños son potenciales a que sean víctimas de las pandillas. Entonces, la policía genera estos grupos, les da seguimiento. Entonces, la policía no tiene las herramientas que nosotros tenemos y lo que hacemos es que trabajamos en conjunto, ellos me los traen, nosotros le damos seguimiento. Mira, cosas tan básicas que para ti, para mí quizás son básicas, pero esos niños no lo han vivido. Por ejemplo, nosotros los agarramos y los metemos en un bus y los llevamos a conocer el biomuseo, por ejemplo. Eso les abre la perspectiva de que hay un mundo distinto, de que ellos pueden ser diferentes. Los llevamos, por ejemplo, hemos tenido también el apoyo de empresa privada que te dice, bueno, ¿sabes qué? Tráeme 30 chicos que tengan una pista de patinaje de hielo para que ellos vean lo que es patinar sobre hielo y después les vamos a dar su comida. Esas son cosas cotidianas que probablemente nosotros hacemos fáciles, pero esos niños nunca han visto esas cosas.
Cuando tú invitas al niño a hacer estas cosas y que él vea que el mundo funciona distinto a lo que pasa en su calle, tú le dejas ese pensamiento de, es que yo no quiero hacer solo lo que hacen en el barrio, yo quiero hacer lo que hay allá afuera. Tengo otro caso que siempre lo menciono y siempre lo menciono, que son esas cosas bonitas de este trabajo. En nuestro primer campamento atendimos unos chicos de San Joaquín, en Pedregal. Era un muchacho, Ariel, podía medir como 1,80 m, un chiquillón grandote, pero lo que tenía de grande lo tenía de bonachón, pero vive en un lugar muy duro y al principio él era muy callado. Y durante los días del campamento, él era el líder a pesar de que era muy callado, él era el líder de su patrulla. Entonces, durante todo ese campamento, mi equipo de comunicación los va entrevistando, les va preguntando qué les parece él. Y él dijo una frase que a mí me marcó. Y él dice, es la primera vez que yo me siento un niño libre sin tener que pensar en nada. Que un niño de casi 18 años, que eso es casi un adulto, te diga que es la primera vez que él se siente un niño libre. O sea, eso tiene un contexto para analizar y para pensar, ¿sabes? ¿Qué estamos haciendo y qué necesitamos hacer más para que él no tenga un día, tenga muchos días de su vida sintiéndose un niño feliz y libre? Entonces después nos enteramos que qué pasa, que él ya en su vida dice, yo no quiero ser un maleante, yo no quiero pertenecer a una banda. O sea, eso ya lo tiene adentro de su chip y nosotros solo se lo fortalecimos. Entonces, la banda ya sabe que él no quiere con ellos, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué hacen? Le hacen bullying al pobre pelado. Mide 1,80, pero es tan bonachón. Entonces, vive reprimido porque no puede salir a tales y tales horas, porque si no, lo agarran a coscorrón. Gracias a Dios, su mamá intervino, se dio cuenta de la situación. Ellos se mudaron de área. Su mamá buscando una mejor opción para él, no sé qué. O sea, son esos casos que te motivan a salir a trabajar todos los días, a inventar cosas nuevas, a enseñarles nuevos caminos para que ellos vean, hey, no elijan la delincuencia. Acá hay un camino que quizás es más duro, quizás tú lo ves más complicado, pero ese es el camino que hay que elegir. ¿Y qué papel precisamente han jugado las familias y las escuelas, incluso las comunidades, en la prevención de la delincuencia juvenil? Porque es muy interesante lo que comentas de la intervención que hizo esta madre a tiempo para poder prevenir a ese Sí, adolescente. hay mamás que están muy pendientes. Mira, nosotros aquí recibimos llamadas de mamás que nos dicen, hay mucha gente que solo escucha el tema del campamento y pensarán que nosotros tenemos un lugar específico donde siempre tenemos niños. Lastimosamente no. En el futuro esperamos tener el centro del campamento Elige tu Vida como para tenerlo siempre activo. Lastimosamente ahorita usamos todo lo que el gobierno nos puede ofrecer. En este momento usamos los dormitorios del INADE para hacerlo y lo hacemos una vez al mes. Llevamos entre 50, 80 niños. Hay veces que nos toca llevar menos niños porque la situación es grave, entonces necesitamos concentrarnos en esas 50 almas y, ¿sabes?, estremecerlas para poder lograr que el plan que nosotros tenemos funcione. Ahora vamos, la otra semana, el miércoles, nos vamos para el Bongo en Veragua, donde vamos a atender 80 niños, parte dividido entre Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y Darién. Vamos a tener 80, entonces ahí nos ayudan los representantes y la comunidad, claro que apoya mucho, porque muchas comunidades denuncian, piden que entremos a hacer también el sistema deportivo. Nosotros trabajamos entre arte, cultura y deporte. Tratamos de hablar el idioma de ellos para entonces entrar con la intervención que nosotros hacemos. Por ejemplo, yo no creo en llegar y que era algo que hacía esta dirección antes. En esta dirección, antes de que yo fuera la directora, aquí se entregaban balones de deporte y uniformes a diestra y siniestra. Yo no creo en esas actividades. Si tú me presentas un proyecto donde tú vas a poner una escuela donde ese niño no va a pagar y yo te voy a poner los uniformes y te voy a poner los balones cada cierto tiempo para que ese niño asista mensualmente y que ese niño entre
que es lo que yo siempre digo. Si ese niño entra con 3 a tu academia, no debe salir con 3 ni con 2 con 1. Ese niño debe salir de ahí 3,5, 3,8. Yo no estoy pidiendo que salgan con 5. Yo lo que quiero es que ese niño tenga mejor actitud, sea más respetuoso, responsable, o sea, que nos ayuden, porque a la final el gobierno no lo puede hacer solo. Hay que apoyar a las organizaciones que se dedican a hacerlo. Pero yo no le puedo donar 300 balones, por ponerte un ejemplo, 300 balones y 500 uniformes a una organización que le va a cobrar al niño $40 por entrenar. Yo sé que hay gastos, pero yo como gobierno no puedo. Preséntame un plan a largo plazo y dime qué cubre lo que yo te voy a aportar, qué cubre para atender. Ah, no puedes atender a todos los niños. Bueno, entonces atiéndeme a 40. Quiero ver cómo esos 40 niños mejoraron en su área. Entonces, eso es básicamente cómo trabajamos aquí. Por eso te digo que nosotros no abultamos cifras para decir que somos guau. Si nosotros salvamos un niño por comunidad, hicimos la diferencia, hicimos algo distinto. Hay mucho trabajo por hacer. Yo siempre trato de crear ese enlace con las juntas comunales, porque para mí eso es primordial. La junta comunal es la que está en la comunidad, sabe cómo se llama el chiquillo, sabe cómo se llama la mamá. Pareciera mentira, pero ellos son los que saben. Entonces, tratamos de hacer ese trabajo mancomunado y entendiendo que nosotros nos debemos a ellos. Yo no veo banderas políticas, en esta oficina está prohibido ver una bandera política. Aquí estamos para el representante, el alcalde y el diputado que quiera trabajar en pro de su comunidad. Yo siempre digo, usted tiene 5 centavos para invertir y yo tengo 5 más, ya no son 5, son 10 centavos que vamos a tener unidos para llevar beneficio a las comunidades. Y además de esas historias de éxito que nos ha podido compartir Asira, ¿cuál es el mayor desafío que han podido enfrentar la DIPRED para prevenir que más jóvenes caigan en la criminalidad? Bueno, parte del desafío que tenemos, obviamente hay un tema presupuestario. Quisiéramos tener un presupuesto más robusto, pero como directora te puedo decir que mi trabajo es conseguir los recursos y en eso estamos siempre, día a día. La verdad es que tenemos buena relación con la mayoría de los directores y ministros del gobierno. Entonces siempre estamos como en esa mano amiga, préstame acá, ayúdame aquí, y vamos rebajando y vamos. Si tenemos 10 centavos de presupuesto, nosotros hacemos ver que tenemos miles en presupuesto para tratar de llegar a esos muchachos. El otro tema es que nos gustaría, obviamente, Hemos perdido momentáneamente la comunicación con Asira Valdés, directora nacional para la prevención de la delincuencia juvenil del Ministerio de Gobierno. Ahora sí, regresamos. Sí, ahora sí. Te contaba que, por ejemplo, obviamente nos encantaría tener oficinas en el resto del país, pero ya que no tenemos esas oficinas, ¿qué hacemos? Vamos a cada junta comunal y le pedimos a los representantes que nos pongan un equipo de ellos, porque ellos tienen equipos deportivos, equipos culturales. Entonces, nosotros lo que hacemos es darle la base de lo que nosotros hacemos para que ellos sigan funcionando en la comunidad, porque la ventaja que nosotros tenemos en DIPRED es que el equipo es multidisciplinario. Entonces, hemos creado un programa donde hemos dejado sentado y por escrito qué es lo que nosotros hacemos. Y algo que hacemos es práctica. Nosotros no somos teóricos. Nosotros vamos a la práctica y tratamos de hablarle al muchacho en su idioma para que él entienda el mensaje que como autoridad le queremos llevar. Creo que ese ha sido nuestro éxito. Los muchachitos cuando van a los campamentos nos escriben y que yo puedo ir al próximo, yo puedo ir al próximo. Y sí hacemos eso, llevamos muchos niños. Hay chicos campistas que han ido a 3, 4 campamentos, pero es porque les estamos dando ese seguimiento, porque sabemos que están muy cerca de esa mala influencia, entonces les damos ese seguimiento. Y mencionaste hace un momento el tema de los balones y esa repartición de recursos que, como quien dice, te entregaba a diestra y siniestra sin ningún impacto real. Vemos también, quisiera preguntarte un poco sobre el tema de las alianzas, si han podido reunirse con otras instituciones o incluso
en la parte de la empresa privada, porque se habla muchas veces de que el deporte cambia vidas, por decirlo así, pero hay una realidad y es que hay jóvenes que quieren practicar el deporte, pero este pasaje para poder ir a la práctica les cuesta mucho. No sé qué han podido ustedes avanzar en esa línea. Específicos, proyectos específicos. Hay una realidad. Cuando DIPRED nace en la presidencia. Se llamaba CEPRED, era una secretaría del Ministerio de la Presidencia por allá en el gobierno de Varela. Tenía muchos recursos en aquel momento y se dedicaron a hacer canchas deportivas, a entregar balones, muchas cosas. En el gobierno del presidente Cortizo hacen un decreto y empiezan a sacar secretarías del Ministerio de la Presidencia y CEPRED se llamaba cuando estaba en presidencia, CEPRED lo mandan al Ministerio de Gobierno y se convierte, en vez de una secretaría, en una dirección nacional. Y de ahí sale su nombre de DIPRED. Pero no mandaron el presupuesto, solo mandaron la oficina con el personal. O sea, ahí radica el primer problema que tenemos. Así que nosotros hemos tenido que reducir mucho el tema de apoyos como se hacía antes, porque ahora el presupuesto no tenemos ese rubro para hacer esas donaciones. Tenemos donaciones puntuales, por ejemplo, de organizaciones que me muestran números, que me muestran un seguimiento. Una de ellas que te puedo mencionar, por ejemplo, ya llevamos 2 años patrocinándola, que es el proyecto Bolerinas, que es un proyecto dedicado a niñas para el fútbol, que lo apoyamos, lo hemos apoyado los últimos 2 años, porque ella tiene una estadística, porque ella tiene casos de éxito. Ese tipo de actividades nosotros las apoyamos. Por ejemplo, estamos desarrollando un cómo hacerlo con una organización, por ejemplo, que usa perros para el tema de la disciplina, el tema del trabajo social, psicológico con los niños. Queremos hacer un proyecto piloto en Altos de los Lagos. Entonces estamos viendo cómo vamos a manejar el tema del recurso, porque por ejemplo la fundación queda en Arraiján, se van a tener que movilizar hasta Colón. Entonces ahí estamos midiendo cómo vamos a hacer ese uso efectivo de los recursos. Y antes se tercerizaba mucho las funciones de DIPRED. Cuando yo llegué, cambié ese método. Yo contraté personal especializado. Yo tengo aquí profesores de educación física, profesores de primera enseñanza, psicólogos, trabajadores sociales, o sea, todo un equipo de profesionales que hacen lo que antes se tercerizaba. Se le daba a una organización un apoyo económico y en la oficina no había una estadística real. Entonces eso lo hemos cambiado. Ahora nosotros estamos de lunes a viernes en la calle haciendo, buscando. Y el tiempo ha llegado, como piensas, a tu parte final, Asira, pero no quiero despedirte sin antes preguntarte de una palabra que has mencionado mucho, y es el tema del seguimiento. ¿Qué indicadores utilizan ustedes para medir si los programas de prevención realmente están funcionando o no? Bueno, nosotros estamos dándole ese seguimiento y estamos creando la data, estamos trabajando con el equipo de planificación del ministerio. Nosotros tenemos aquí la asesoría del programa de las Naciones Unidas para ir levantando toda esa estadística que no existía. La ventaja dentro de las desventajas que nos encontramos es que teníamos un lienzo en blanco y hemos ido trabajando exactamente esas métricas que necesitamos para el seguimiento y el primer número que yo te puedo dar son todas esas historias de éxitos que vamos teniendo en base a todos los niños que vamos atendiendo en Chiriquí, en Colón. Por ejemplo, el día de ayer entregamos unos zapatos escolares a la Medalla Milagrosa, que es un grupo de señoras que atienden niños para ayudarlos a hacer las tareas en el Chorrillo luego de que salen de la escuela. Entonces le dan seguimiento durante todo el año. Nosotros a ese tipo de organización, por ejemplo, lo apoyamos con asistencia cultural social. Y la verdad es que nuestro mejor indicador es todas las historias de éxito que vamos teniendo. Justo estamos ahorita trabajando para que ya nos den las últimas estadísticas oficiales para poder tener como ese número global de todas las cosas horas
horas que hemos atendido a los chicos, cuántos corregimientos hemos beneficiado. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de 28,000 niños en el 2025. Te puedo hablar de 1,000 jóvenes que fueron capacitadas en nuestro proyecto que se llama Capacítate en tu barrio, que no es más que llevar a ese instructor del INADE a la comunidad para que capacite a esas jóvenes que no terminaron de ir al colegio, a las mamás de los niños, que nosotros atendemos a los niños, lo que hacemos es que el INADE le dé ese curso a la mamá y entonces ya ellos puedan tener como, ok, me certifiqué en este proyecto. Y Capacítate en tu barrio es un proyecto fuerte, que el año pasado hicimos la graduación final, donde logramos 100 jóvenes capacitados y entregados con su certificado. A los sobresalientes les dimos un apoyo para su emprendimiento, se les dio como ese capital semilla para arrancar esas herramientas que necesitaban. La verdad que un proyecto exitoso y que esperamos duplicar este año, porque al llevarlo a la comunidad evitamos que la persona incurra en gastos de transporte y en gastos de comida. Están ahí mismo en la comunidad cerquita. La verdad es que es un proyecto que ha impactado lugares como Chame, aquí mismo en Curundú, Caledonia, Santana. Nos vamos un poquito más lejos, Cunanega. Nunca el INADE había entrado a Cunanega. Ya llevamos más de 6 cursos en Cunanega. La verdad es que podemos hablar todo el día de las cosas buenas que hemos hecho durante nuestro periodo. Claro, y quiero volver a la pregunta que te había hecho hace un momento, hacer es el tema del deporte, porque como te comentaba hace un momento, hay historias de jóvenes de 15, 16, 17 años que están como 15 en un equipo de fútbol reconocido, que es parte de la LPF, pero los jóvenes no tienen ese pasaje para asistir a entrenar y son como que se presta fácil, a pesar de estar en el deporte de la delincuencia, porque no tienen ese acceso a un pasaje que les pueda facilitar. Han podido reunirse ya sea con la federación o alguna liga de la liga deportiva para buscar esos apoyos y apoyar a los jóvenes. Bueno, la verdad hemos tenido acercamiento con ellos, pero más en el tema de llevar a los chicos a que conozcan las instalaciones donde se hace el deporte, para que ellos vean también que esa es una opción. Y más que todo ahí el apoyo es cuando nos llega, porque no te digo que no repartamos instrumentos deportivos, sino que lo hacemos de manera muy segmentada, específicamente para que los representantes y estas juntas comunales hagan y le den seguimiento a esas ligas esos niños que no pueden salir a ir a otras ligas más importantes, puedan practicar en la escuela. Nosotros tenemos, por ejemplo, en San Miguelito, por lo menos 4 juntas comunales con las que normalmente siempre les damos el apoyo. Ernesto Córdoba Campo, podrían ser algunas de las juntas comunales que te puedo decir que están abiertas a recibir y a darnos, porque claro, cuando nosotros damos, nosotros exigimos algunas cosas a cambio, como que nos den cantidad de niños que están trabajando, o sea, un seguimiento para poder después darte esa data que es importante divulgarle a la comunidad. Pero en sí, de decirte de que tenemos ese sistema para lograr transportar muchachos y que se haga como no lo hemos podido hacer, porque requiere una logística importante y que lleva un apoyo económico importante. Lo hemos hecho con museos, porque por ejemplo el MAC, cuando te regala las entradas al museo, te regala el transporte y te regala la comida. Son beneficios que mucha gente no conoce. Y bueno, nosotros lo que hacemos es que traemos a niños de comunidades distintas para que conozcan el museo, y entonces ellos tienen a alguien que les hace el recorrido y les habla en su idioma a su edad. No le habla de que esa pieza precolombina, ¿sabes? Se baja la edad de los chicos que llevamos, al final los ponen a hacer trabajos en base a lo que aprendieron y les dan alimentación, porque algo importante, Ariel, todas nuestras actividades incluyen una merienda, porque muchos de los niños que nosotros atendemos no han comido. Y un niño que no come no aprende. Entonces nosotros en todas nuestras actividades, si nosotros trabajamos de la mano con un alcalde o con un representante, le decimos,
yo necesito que usted ponga el plato de comida para que ese niño, por lo menos hoy, ese niño esté lúcido y pueda aprender lo que nosotros le llevamos. Así es. Y finalmente, ¿qué mensaje le daría Cira a esos jóvenes que hoy viven en comunidades como el Chico de San Joaquín, donde la violencia y la delincuencia parecen convertirse en una opción? Y con eso concluimos. Mira, mi mensaje más que todo es para la familia. Necesitamos familias más fuertes. Yo no te hablo de que necesitamos a papá y mamá, que es lo ideal. Yo necesito que la mamá ponga esa mano dura, que le diga a su hijo, le ponga límites. Hey, hasta las 6 de la tarde tú puedes estar fuera de la casa, tienes que respetar. Necesitamos volver a empoderar a quien cuida a nuestros niños. El adulto es el que pone el orden, no el niño el que haga lo que tenga que hacer. Y obviamente a nuestros jóvenes que siempre hay una opción. Siempre hay una opción y la delincuencia no es una de ellas. La delincuencia te va a llevar a la cárcel, te va a llevar a malos procesos o te va a llevar a la muerte. Porque lastimosamente cuando tú entras en ese mundo tienes dos caminos. O tienes la cárcel o tienes la muerte. No hay paseo en medio. Podrá demorar un poquito entre la cárcel y un poquito entre la muerte, pero siempre esos son los dos caminos que llegan y la alternativa que tenemos adicional para un camino de bien son muchas malas opciones. La verdad es que sí. Cira Valdés Madrid, directora nacional para la prevención de la delincuencia juvenil del Ministerio de Gobierno. Gracias por acompañarnos y brindarnos el detalle de estos programas, de este tema tan importante. Está pendiente la visita al campamento. Claro que sí, vamos a coordinar para acompañar por allá en alguno de esos programas. Gracias y bienvenida siempre. Gracias por el espacio. Saludos. Saludos. Bien, continuamos porque ya está listo nuestro compañero y amigo Sergio González García, analista y abogado, para compartirnos el criterio a fondo de esta semana. Sergio, cuéntanos qué nos tienes para el día de hoy. Adelante. Hola, mi nombre es Sergio González García y esto es Criterio a Fondo. En esta oportunidad quiero traer el tema del punto de vista de la República de Panamá, de la situación política de la República de Panamá con relación a la realidad innegable de tener un mundo en guerra. Con esto no estoy afirmando el concepto rimbombante de que estamos en una tercera guerra mundial de manera literal. Pero tenemos un mundo en guerra desde el punto de vista de que hay diversas zonas multipolares, hay diversos focos de mucho poder que están en mucho conflicto. El más evidente y el más conversado es claramente Estados Unidos e Israel contra Irán. Y a su vez Irán, que ha bombardeado en un acto casi que sin precedentes a sus vecinos en el área de Oriente Medio. Pero aparte de esto, tenemos un mundo en conflicto. Poco se habla, tristemente, pero tenemos a Pakistán y a Afganistán en conflictos graves. De hecho, Pakistán bombardeó Kabul, la capital de Afganistán, hace poco, por estar en contra de algunos grupos terroristas que operan en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Aparte, Pakistán, por supuesto, tiene sus tensiones históricas con la India, que no son poca cosa. Evidentemente, ya casi para 5 años, se activa la guerra de Ucrania con Rusia por la invasión, obviamente violadora del derecho internacional, del señor Putin a territorio ucraniano. No podemos descartar las guerras en África, guerras civiles y conflictos armados de tipo guerra de guerrillas o de paramilitares o de señores de la guerra, como también se les llama a los focos de poder violento en muchas partes de África. Debo destacar el caso de Sudán y Sudán del Sur. Sudán del Sur, uno de los países más nuevos del mundo, y que ambos tienen conflictos altamente graves. Y por supuesto también los conflictos religiosos, donde han matado muchos cristianos en Nigeria, un país que está bien dividido, casi que la mitad de la población es musulmana y la otra mitad es cristiana. Y esto, pues, a diferencia de otros países como Panamá, donde afortunadamente podemos convivir entre diversas religiones como debe ser, en paz, en Nigeria pues ha causado muchos problemas
los choques ideológicos, pero también religiosos. Este es el panorama súper resumido, por supuesto, que tenemos en el mundo. Más allá de Irán, tenemos un mundo en conflicto, un mundo en guerra. Afortunadamente en Panamá hay paz, a pesar de los crímenes de violencia, de robos a mano armada, pandillerismo, narcotráfico, obviamente vandalismo. Esto es una realidad innegable y hay que combatirla de frente. Pero más allá de los crímenes domésticos, Panamá está en un estado de paz, afortunadamente, en relación a conflictos armados, entre guerras, entre países o guerrillas internas. Estamos lejos de eso, afortunadamente. Sin embargo, tenemos otra guerra, que es la guerra del hambre. Aparte de los temas criminales locales, hay una guerra del hambre desde el punto de vista del desempleo. El desempleo en Panamá ha aumentado y este estatus que ha introducido del mundo no le beneficia en absoluto a la lucha contra el desempleo en Panamá. Ya hemos llegado a más de 10% a nivel de desempleo. Y esto es algo complicado, porque genera un país con un porcentaje de la población en situaciones altamente precarias. Y ni hablar de los hermanos panameños y panameñas que sí tienen un empleo formal o informal, pero están en el salario mínimo o un poco menos del rango. Que por supuesto es algo ilegal, pero es una realidad en el día a día. Que son personas que están casi en desempleo, porque la liquidez de lo que ingresa a nivel contable, pues claramente no les alcanza. Entonces, tenemos que abordar muchos retos a nivel de política pública. Es hora de motivar y de participar como ciudadanos, activar la participación ciudadana para que desde la Asamblea y también desde el Ejecutivo se establezcan políticas públicas concretas en favor de la generación de empleo y de empleo formal, no a través de proyectos temporales, ni tampoco a través de proyectos de infraestructura que generen miles de empleos por 3 o 4 años y después aseguren desempleados de manera automática y que nada más sea una curita a corto plazo. Tenemos que impulsar como participación ciudadana que la Asamblea empiece a debatir los temas serios, los temas complejos, sofisticados, que puedan generar empleo. Y con esto no estoy hablando de la mina, lo dejo de manera explícita y clara. Generar empleo aparte y por fuera del contexto minero. Atraer inversión extranjera legal. Me refiero a digitalizar para generar más transparencia en los trámites, eliminar corrupción en los trámites, eliminar coimas en los trámites, pero también facilitarlos en términos de tiempo para que cuando una empresa quiera inscribirse en todas las operaciones del Estado, sea municipio, sea inscribir los empleados y la parte contractual en el Ministerio de Trabajo, sea pagar todos los impuestos que debe pagar, todas estas inscripciones sean lo más fácil posible, digitalizar para que pagar impuestos para personas jurídicas, pero también naturales, sea lo más breve posible y sea algo accesible desde el celular, por ejemplo. Me refiero a combatir la burocracia para que las instituciones tengan una capacidad robusta desde el punto de vista del respeto al Estado de Derecho. Y me refiero, por supuesto, a atraer a empresas privadas serias y honestas al país. Necesitamos seguir fiscalizando y seguir fuertes como ciudadanos, porque la crítica no basta. Tenemos que irnos a las acciones y estas acciones incluyen, por supuesto, que activismo en redes sociales y activismo en la práctica, que es muy válido, pero más allá del activismo incluye motivar la apertura del debate de ideas en diversos foros, en diversos escenarios, para que como ciudadanos presionemos a los que están en el poder para generar políticas públicas de calidad en un mundo de caos y tratar, a pesar de las dificultades de un mundo caótico y con mucha violencia, igual tratar y esforzarnos en atraer inversión seria, honesta, legal, para generar competencia y que la competencia genere oportunidades de atracción de recursos humanos y en ese sentido establecimiento de empleo. Los dejo con mi colega Ariel Albaez y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Sergio, por ese criterio a fondo que nos compartes como cada jueves. Bien, y de esta manera llegamos a la parte final de nuestra programación, agradeciéndoles por habernos acompañado hasta el final. Los esperamos la próxima semana con más noticias, más criterio y las entrevistas que usted necesita saber. Yo soy Ariel Albaez y los invito a que nos acompañen. Hasta la próxima.